Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Ya vamos a contarles otras cosas más adelante. 1 Corintios 14, vamos a hacer una pequeña introducción de toda una semana que nos espera. En el verso 33, aunque los tres capítulos 12, 13 y 14 están en el contexto de los dones, este texto es muy importante por lo que queremos hablar. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dice el verso 33, Dios no es de confusión, sino de paz. Dice el verso 40, hágase todo decentemente y con orden. Permítanme volver a orar. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por abrir este lugar y queremos oír tu voz, que nos hables por tu palabra, que nos reveles a Cristo por ella, que nos confrontes con nuestro pecado, que nos reveles de tu persona y de tu gracia y que podamos responder. Porque el Señor es la respuesta, el final de cada mensaje y queremos responder en obediencia a ti. Háblanos en nuestra oración y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, usted sabe que cuando hablamos de poner en orden la vida familiar, tiene muchas connotaciones y aspectos. En el segundo tiempo vamos a hablar de la vida de alguien que mostró una vida familiar fantástica. Pero queremos dar una introducción porque esto de poner en orden la vida pareciera ser un título de algún mensaje, pero es realmente algo que está compenetrado en la esencia de la Biblia. Tiene que ver con el mensaje de Dios, con lo que Dios es y con lo que nosotros necesitamos. Entonces hay que pararse para entender por qué hablamos de este tema. Primero quiero un poco mencionarles las miserias de una vida desordenada. Lo miserable que una vida desordenada es. El tema de ordenar la vida no es una cuestión menor. A veces cuando hablamos de orden parece que solo nos referimos a cómo está nuestra ropa en el closet, ¿no? Puesta. El orden de la vida es algo muy amplio, que va a ver desde la ropa, cómo se ordena, hasta las finanzas, el matrimonio, la educación de los hijos. Tiene todo un contexto muy amplio. Ahora, ¿por qué la vida desordenada es una vida miserable? Primero porque está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa. Usted tiene que recordar todos los términos bíblicos que hablan de una persona sin Cristo. La Biblia habla de que estábamos perdidos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia menciona que estábamos confundidos. La Biblia menciona que el Señor era luz y que nosotros vivíamos en oscuridad. La Biblia pone un énfasis de una naturaleza perdida, confundida y en oscuridad tan grande que ha desordenado la vida. La vida es desordenada por consecuencia de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, hoy mencionábamos temprano que en Proverbios capítulo 4 muchos creyentes recuerdan o conocen el versículo de la luz de la aurora de la senda del justo, pero olvidan el otro versículo que lo contrasta, ¿no? Cuando dice Proverbios capítulo 4 que la senda de los justos, verso 18, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no leen el verso 19, que es el contraste. La luz, la senda del creyente es una luz, va en aumento. Pero el verso 19 dice, como contraste, el camino de los impíos es como la oscuridad. Y es tan oscuro que ni siquiera saben en qué tropiezan. No dice, es oscuro y tropiezan, no saben en qué tropiezan. O sea, una persona sin Cristo no solo tiene problemas, no sabe la respuesta a los problemas, no sabe la razón de los problemas. No sabe que la razón de sus problemas es a causa del pecado y de la ausencia de Cristo en su vida. Esta es la vida sin Cristo, una vida totalmente miserable por causa del desorden que la vida tiene. Así que cuando hablamos de una vida desordenada, no estamos hablando de alguien que no fue educado. Estamos hablando de alguien que por naturaleza pecaminosa ya lo llevamos adentro. Es una cuestión de
interior, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Se desordena la vida, desordenamos las finanzas, se desordenan los tiempos, se desordena la educación de los hijos, se desordena la relación matrimonial, porque está ligado a nuestra naturaleza pecaminosa. Yo no hice ningún esfuerzo para enseñarle a mis hijos a hacer algo malo. Los hijos, como cualquier persona, pueden faltar a la verdad o pueden hacer cosas sin ser educados, lo llevan incorporado, ¿no? En maldad he sido formado, en pecado me consiguió mi madre, decía David, y lo llevamos adentro, así que yo no estoy atacando a alguien en cuanto a alguien que no ha recibido educación, está en nuestra naturaleza. En segundo lugar, si usted me acompaña por un segundo a Proverbios capítulo 6, va a ver que está asociado a la pereza, que es otro pecado. Y cuando Salomón habla de la pereza, menciona varias cosas. Por ejemplo, en el verso 32, vamos a leer solo un pasaje el Proverbio 6:6, ve al hormiga perezosa, mira sus caminos, lo cual no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ve el orden que él sigue, todo está en orden. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Luego usted llega, no puedo seguir ahora leyendo, pero Proverbios capítulo 24, en otra presentación del perezoso, dice Salomón, el verso 30, y observe qué interesante: pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y cuando la vi, dice aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Yo miré ese panorama, miré esa escena, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando, poniendo mano sobre mano, y sigue hablando. Cuando usted lee el verso 32, varias versiones traducen de manera interesante. Miré y lo puse en mi corazón. Otra versión dice, lo vi y tomé el consejo. Otra versión dice, lo grabé en mi mente. Otra versión dice, al contemplarlo aprendí una lección. Otros traducen, reflexioné sobre ello y recibí instrucción. Y otros dicen, y con este ejemplo aprendí algo sumamente importante. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que pasa por la casa del hombre perezoso y ve que el pasto está crecido, que las puertas están caídas, y toma la lección y aprende. Usted debería aprender, y yo debo aprender, de la vida desordenada, verla en otros o ver lo que ha hecho en nuestra propia vida, porque está asociada a la pereza, está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa, y debemos observar las consecuencias de ese desorden en la vida. La verdad es que si pasáramos más tiempo entendiendo que vivimos consecuencias de muchas cosas que nosotros hemos generado. Las paredes primero deben desquebrajarse y rajarse para derrumbarse. Y cuando yo no asumo mi responsabilidad, las cosas van quedando. En la casa suele ser así, no quiero ofender a nadie porque especialmente los hombres estamos expuestos. Pero nuestras esposas nos recuerdan las cosas que hay que arreglar, ¿no? Siempre, y parece que pasa el tiempo. En general los matrimonios se les suele romper, usted sabe, la cama matrimonial, más o menos se suele romper a los 8 años y 6 meses de casado. Bueno, eso es número nada más. Y se rompe a las 3:15 de la mañana, así que la pata se rompe y hace ¡crack! Y el marido enseguida se levanta y dice, deja que lo arreglo. Y toma unos bloques que encontró, o una tipo envase, lata le dicen ustedes, de pintura, y la coloca ahí. Y como un héroe nos acostamos y antes le decimos a nuestra esposa, lo arreglé, por ahora vamos a sobrevivir a esto, por ahora, como diciendo, mañana lo arreglo. 5 años después, se rompe la otra pata y le pone otros bloques. Y ahí sigue la historia, por ahora lo arreglo. Y así tenemos la casa desarmada y la esposa nos recuerda la puerta que está floja, el tornillo que falta y las cosas esas que usted y yo no queremos hacer. Y hay una serie de consecuencias porque hemos dejado. La vida se compagina y se desordena y hay consecuencias.
Salomón dice, yo estaba mirando la vida de este hombre perezoso y vi las consecuencias y quise grabarlo en mi mente, quise decir, yo no voy a vivir de esta manera. Ahora observe la naturaleza pecaminosa, observe la relación con la pereza, pero observe una tercera cosa en 2 Tesalonicenses capítulo 3, que tiene que ver con las instrucciones de Pablo para la iglesia. Estoy leyendo un pasaje que, a pesar de los años que tengo, pocas veces se explica o se detienen los creyentes o los predicadores a mostrar esta área de la vida. Dice 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ahora observe, ¿qué dice? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, observe, desordenadamente entre ustedes, y está hablando no del aspecto doctrinal, sino también de la vida. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. Y usted sigue leyendo y dice verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y luego usted sigue avanzando y llega al verso 11 y dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, la tercera vez va a decir, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora usted ve la instrucción de Pablo condenando a una vida desordenada. No estamos hablando de orgullo, de mentira, de egoísmo, que siempre hablamos. Estamos hablando de un pecado, del pecado de tener una vida desordenada, que desordena la familia, desordena el hogar. Cuando hablamos de desorden, decimos y pensamos en los roles desordenados. Una mujer fuera de su rol, un hombre no cumpliendo su rol, los hijos no bajo el orden del hogar. Y entonces Pablo empieza a hablar y explica ahí cómo ellos vivieron una vida de orden y os ordenamos que os apartéis. Cuando usted lea la palabra ahí del verso 6, que se aparten de las personas que andan desordenadamente, la palabra apartarse es alejar el barco. La palabra apartarse se usaba para tomar distancia. Ahora usted dice, espera. ¿Tan grave es? Muy grave. Muy grave. Pero no es una persona, no estamos hablando de una cuestión doctrinal. Pablo la pone en un lugar de gravedad. Y luego dice, os ordenamos hermanos. No está hablando a los inconversos, no está hablando a los incrédulos, está hablando a creyentes con vidas desordenadas. La palabra esa griega que repite ahí desordenadamente, tiene que ver con irregularidad. Son irregulares. Y usted observa que le liga la palabra andan desordenadamente. Andar significa el estilo de vida. Andar significa que vive una vida totalmente desordenada. Ahora, esta es lo que hace la diferencia cuando hablamos algo que no lo respalda nuestra vida. Una de las cosas que hemos buscado en la iglesia nuestra es que cada persona en un ministerio lo respalde la vida. Y el respaldo de la vida significa que si su trabajo es cuestionable no puede estar ministrando. Si su manejo de dinero no es correcto no puede tener un servicio. Si es un joven que está sirviendo al Señor, tenemos muchos jóvenes, dijimos, en el grupo de jóvenes, y él en sus estudios le va continuamente mal, no puede ser un líder en la parte juvenil. Por más que ame al Señor y ame su palabra, no puede ser alguien que le va mal en la escuela y que todas las materias las reprueba. Es irreconciliable, porque la vida tiene que tener un orden, porque es la forma de andar, es el estilo de vida. No olvide, cuando Pablo pone a los que andan desordenadamente y a algunos que andan desordenadamente, usted tiene que recordar Efesios, que cuando comienza el capítulo 4, después de hablar de la doctrina del capítulo 1, 2 y 3, habla del deber. Y el deber del cristiano, Efesios 4.1, es que andéis como es digno
de la vocación con que fueron llamados. Ustedes oyeron todo lo que son en Cristo, capítulo 1, 2 y 3. Vivan una vida coherente con eso, anden como es digno. Que el estilo de vida de ustedes tenga relación con lo que son. Y andar, y luego comienza a poner Efesios capítulo 4, 5 y 6, muchísimas veces la palabra andar vuelve a lo mismo, al estilo de vida. Ahora observe toda esta miseria de una vida desordenada. Yo le pregunto y me pregunto, ¿cómo está el orden de sus tiempos? ¿Qué tiempo le dedica usted a Dios? ¿Cómo está el orden de su vida devocional, el estudio bíblico? ¿Cómo está el orden de su vida familiar? ¿Qué tiempo está con su esposa, su esposo, en una relación agradable, linda, distendida? ¿Qué tiempo pasa con sus hijos? ¿Cómo tiene usted las finanzas? ¿Qué orden tienen las finanzas? ¿Cómo están sus ofrendas? ¿Es una ofrenda ordenada o su mundo está totalmente desordenado? ¿Cómo está su trabajo? Hay personas creyentes, hermanos, que la verdad dan tan pésimo testimonio en su trabajo. Y lo digo con la libertad de no conocerlos, pero de personas que hacen un trabajo y dicen, no, este no lo contrato más porque no cumple, porque llega tarde, porque me dejó la pared a medio hacer. La verdad es que cuando hablamos de esto, en este primer mensaje, quiero solamente ponerlos en claro qué importante que es una vida ordenada. Porque tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo que Dios es, tiene que ver con la esencia de nuestra vida cristiana. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, verso 20, espero que cuando llegue a vosotros no los halle desordenadamente. Y la palabrita de 2 Corintios 12, 20 es distinta. Es una palabra, dice que no haya desórdenes entre ustedes, del soldado que no guardaba la formación. Ahora, no sé, usted, yo tuve un año en el servicio militar, en mi país era obligatorio en aquella época. Y entonces desfilaban. Y había que desfilar, y si uno desfilaba mal, usted sabe lo que pasa, ¿no? No sé, alguien si ha estado ahí en el ejército, pero va desfilando, y si uno no marca el paso y pierde el paso, ¿qué le pasa a los demás? Lo pierden los demás también. Y yo era tan malo, siempre me mandaban al último y después me abandonaban ya. Porque no solo yo perdía el paso, hacía perder el paso a los demás. Y no se puede andar así. Esa es la palabra que Pablo usa en 2 Corintios 12, 20. No se puede marchar porque es un soldado que no guarda la formación. En 2 Tesalonicenses leímos que Pablo remarca, nosotros no anduvimos desordenadamente. ¿Y qué le agrega? Comimos y trabajamos. Ganamos el pan con nuestro esfuerzo, no reclamamos, no buscamos, hicimos las cosas con la prolijidad y el orden que corresponde a Dios. 1 Timoteo 5:13 comienza a mencionar lo mismo. Y aquellas mujeres ociosas que van de casa en casa. Ahora, cuando usted resume todo esto del desorden de la vida, usted entiende que una vida desordenada no tiene paz, que se pierde tiempo, que se pierde la vida, no sabemos dónde pusimos las cosas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ir, cómo servir al Señor. Es un desorden absoluto, que va de lo más simple a lo más complejo. Y sabe, le quiero agregar algo tremendamente triste. Lo digo porque a mí me ha pasado de manera personal. A veces vemos una persona sumamente organizada y nos burlamos. Diciendo, mira, tiene todo ordenado, el pago de los taxes, la comida que va a hacer, como que nos causa gracia. Pero usted es el que pierde y yo, no la persona que tiene todo ordenado. Una vida debe ser vivida desde el orden, es la vida que Dios quiere. Por eso vamos a aprender más que criticar a esas personas y respetarlas. Ahora, hasta ahí estamos viendo la miseria de una vida desordenada, pero quiero darle algunas razones para que ordene la vida. Vuelva a 1 Corintios 14, donde empezamos. Ese es un pasaje muy interesante. Usted sabe, 1 Corintios capítulo 14 es el contexto de una iglesia que tenía
dualidad de tener dones y tener un montón de cosas buenas, pero había dejado que un montón de cosas malas se instalen. Había infantilismo cristiano, carnalidad, había aceptación de pecados, hermanos se peleaban e iban ante los jueces de humanos a dirimir sus tratos comerciales, y en medio de todo eso él habla de los dones. Y él explica en 1 Corintios capítulo 12 de que Dios ha dado dones, y luego en el capítulo 12 al terminar dice, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente que los dones, porque los de Corinto decían, miren qué bien que predico, mirá qué bien que enseño, yo tengo este don que brilla más que el otro. Y el camino más excelente es el del capítulo 13, el camino del amor. Y explica que el amor es superior a todo, y que si tuviera toda la ciencia y todo el conocimiento, y exagera, ¿no, Pablo? Dice, y si diera todo a los pobres, y si yo pudiera aún tener de los ángeles, dice, y si tuviera la profecía y conociera los misterios, y si mi fe trasladara los montes, y si repartiese los bienes, y si entregase mi cuerpo, pero si no tengo amor, nada de eso, aún hablando lenguas angelicales, exagerando todo, no sirve. Y entonces, después de desarrollar el amor, explica en el capítulo 14 el orden en el culto, y que las lenguas tendrían que estar en un contexto de orden que no existía. Y yo ahora no estoy hablando de los dones, no es nuestro tema, pero quiero tomar el principio que la base en que Pablo está explicando esto es porque Dios es un Dios de orden, y leímos, no es un Dios de confusión. Y luego termina diciendo, verso 40, hágase todo decentemente y con orden. El carácter de Dios es así, Dios es un Dios de orden. Cuando usted lee la palabra decentemente, ¿sabe cuál es la traducción de la palabra esta? Hágase todo, verso 40, decentemente, decorosamente. Dios en su naturaleza es decoroso y es ordenado. Acérquese un momento a un texto que usted debería subrayar, Job 34:13. Muy importante este texto para entender nuestra vida cristiana. Job capítulo 34, verso 13. Dice, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Él puso en orden todo el mundo. ¿Recuerda cómo comienza Génesis 1:1 y el verso que sigue? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y Dios vino y puso en orden. Dios pone cada cosa en su lugar. Cuando Él salva una vida, Él quiere darle orden a la vida. El Espíritu Santo viene a tu vida el día que te convertiste para formarte a la imagen de Cristo. Es el sello de la redención que quiere dar una vida ordenada. Mira, a mí me encanta la imagen de Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Ese hombre sí que daba miedo, ¿no? Los gritos que daba, sin ropa, las cadenas no le retenían, la gente vivía aterrada de lo que era aquel hombre. Y aquel hombre se encuentra con Cristo, y aquel hombre le saca a los demonios, conoce a Cristo, y entonces la escena va terminando y el Señor se va a ir. Y la imagen es notable, ¿no? Empezó con un hombre sin ropa, a los gritos, enfurecido. Y usted termina y ve la escena que el Señor lo ve y dice Marcos capítulo 5, y el endemoniado, el ex endemoniado, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo lo veo como que estaba así, ¿no? Peinadito, ¿vio? Déjeme pensar que estaba peinadito. La barba se la habrá arreglado un poquito y estaba tan tranquilo. ¿Y qué haces acá? Yo, Señor, me voy con vos. No, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y sabe cómo iba a empezar a contar? Solo cuando lo vieran. Cuando lo vieran le iba a decir, vengan, está vestido. Vengan, está peinado. Vengan, que nos cuente qué le pasó, está en orden su vida. Porque cuando el Señor te salva, quiere ordenar tu vida.
Es el carácter de Dios. Él quiere ordenar mi lugar como esposo. Él quiere ordenar tu lugar como esposo. Él quiere ordenar el lugar de los hijos. Cuando en el hogar hay desorden, todo el hogar lo sufre y la vida se hace miserable. Pero no solo está en el carácter de Dios, la obra de Dios se hace así. La obra de Dios no se hace desordenadamente, es la clave de la obra de Dios. Usted puede pensar, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, ese es un gran milagro. El Señor tomó 5 panes, 2 peces y alimentó a 5.000. Pero luego había que darle de comer. ¿Sabe que dar de comer no es fácil? La iglesia siempre está junto comiendo, pero no es fácil. Nosotros teníamos los almuerzos de fin de año y cuando fue creciendo la iglesia, llegó un momento que tuvimos que suspenderlo porque no podíamos darle de comer a tanta gente ordenadamente. Y siempre había alguno que le llegaba el plato lleno y otro le llegaba el plato vacío. Y uno dice, yo me comí un sancocho riquísimo y yo un solo frijol, ¿no? Porque, y había, a ver, ¿cuál fue la discusión de Hechos capítulo 6? ¿Quién recuerda? Un problema porque se servía y no se servía bien la comida a las mujeres, a las viudas. De ahí surgieron los diáconos, Esteban, Felipe, esos 7 hombres. Porque no es fácil darle de comer. Una cosa es tener la comida, otra cosa es darle de comer a 5.000. A ver, vamos a decir que hay 5.000 hoy que le vamos a dar de comer. Y que decimos, hagan una línea. El número 5.000 come mañana, porque no llegaría nunca. No sé, ustedes ahora van a hacer un break, yo me voy a anotar primero en la línea. El Señor los separó por grupos de 50 y de 100. Él los puso en orden. El orden está puesto en la obra de Dios. Moisés estaba desesperado. Y Jétro le dice, estás haciendo todo mal, Moisés. ¿Por qué te sientas tú solo? Éxodo capítulo 18, ¿no? Y llega al verso 21 y dice, poné jefes de 10, de 50 y de 100. Ordená la cosa. Ordená la iglesia. Ordená la obra de Dios. Imagínense que hay un libro solo de esto, es el libro de Números. Que me causa gracia porque había un librero evangélico que vendía, pero a él le gustaba un poquito el tema económico, ¿vio? Y me dice, no, hermano, a mí el libro de la Biblia que me gusta es Números. Pero él hablaba por el tema económico. Hay un libro que habla de eso. Cuando usted llega ahí a Hechos capítulo 6, ve que los ancianos, los apóstoles, pusieron en orden la alimentación poniendo diáconos. Pablo enseña la ofrenda. ¿Cómo la enseña? En 1 Corintios capítulo 16, cada uno aparte lo que quiere, como quiere y cuando quiera. No. Cada uno ponga aparte, ¿cuándo? ¿Cuándo? El primer día de la semana. La ofrenda es una de las cosas que más muestra desorden en la vida, porque si ofrendamos de lo que tenemos, nunca tenemos. Ofrenda es, yo decido delante de Dios, junto a mi esposa, qué vamos a dar por mes, y damos eso y extra de eso. Y tomamos una decisión de un porcentaje delante de Dios y la mantenemos, es un orden, es la primicia, primero es Dios. Por eso la mayoría tiene descompaginada la finanza, porque no han puesto en orden lo prioritario de ofrendar al Señor. ¿Usted está captando lo importante de este tema? Que la vida no puede ser desordenada. La iglesia tiene que tener un orden en las charlas, en los mensajes, en los discipulados. La obra de Dios lo requiere. Los hombres de Dios, no solo la obra de Dios y el carácter de Dios, los hombres de Dios mostraron eso. Usted cuando lee Hechos, por ejemplo capítulo 18, y ve los viajes de Pablo son sorprendentes. Pues dice, sí, fui de Antioquía, pasé por Filipo, y parece que nosotros lo leemos rápido, ¿no? Como que subió a un avión y bajó al otro lado y ya está, o tomó un carro y no había avión, no había carro, no había nada. Era tremendo. Las millas y millas que hacía de las maneras más difíciles. Y dice, y salí recorriendo por, capítulo 18 de Hechos, verso 23, por orden la región de Galacia y de Frigia. Pablo tenía un orden.
Y observe algo más, si usted mira los viajes de Pablo, él iba así, hacía tac, 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 y después volvía así para atrás. Establecía las iglesias y volvía a confirmar las iglesias. Y luego mandaba cartas a las iglesias y después mandaba a Tito y a Timoteo y a Epafrodito a las iglesias. Él no iba predicando, yo llego acá, predico, hago iglesia y me voy. No, había un orden. Pedro llegó en Hechos capítulo 11 cuando le preguntaron cómo fue la salvación de los gentiles y le empezó a contar por orden las cosas. Lucas fue el doctor que puso en orden capítulo 1 verso 3. Teófilo, te voy a poner por orden las cosas que han sucedido. Ahora, el tiempo se me está acabando. Solo me interesa que usted entienda lo prioritario de ordenar la vida. Necesitamos ordenar la vida. Necesitamos que Dios tenga el lugar que le corresponde en la vida. Necesitamos que la familia tenga el lugar que le corresponde en la vida. Quiero aclararle, Dios es Dios, la obra de Dios es la obra de Dios, pero no es Dios. Hay hombres que han dejado sus hogares por ir a la obra de Dios. No, Dios es primero, luego la familia. Yo no puedo contarles, el tiempo se iría, de gente que dice, sí, mi papá predicaba por todos lados, en casa no estaba nunca. Mi papá sí quería ganar el mundo, nunca estuvo en un cumpleaños para mí. Dios es primero, Mateo capítulo 6, verso 33, pero uno tiene la familia porque el requisito del anciano es que primero gobierne bien su casa. ¿Sabe que la palabra gobernar de Timoteo y Tito es que la gente observe que él está liderando el hogar? Y la verdad que la va a oír a mi esposa decirlo muchas veces, yo lo voy a repetir. Nuestra prioridad es el hogar. ¿Usted qué piensa? ¿Que es importante estar acá si nuestros hijos estuvieran perdidos? Hay un orden que hemos descuidado. Dios es primero, la familia. Luego, obviamente, la obra que Dios nos ha dado, el servicio al Señor, el entregarnos a vivir con sacrificio, servir al Señor. Porque una iglesia no se hace sin personas que ponen tiempo, dinero, sangre, sudor, lágrimas. No se hace, no hay trucos mágicos, no hay fórmulas. Hoy los libros cristianos son eso, 5 maneras de ser feliz, 8 maneras de llevarse bien con la suegra, 20 maneras de encontrar novio, esas cosas, las listas, no es así. Usted me dice, ¿cómo se hace una iglesia? Con trabajo. Duro trabajo. Y duro trabajo. Cuando trabaje todo, trabaje más. Y cuando trabaje más, siga trabajando. Pero en el orden correcto. Y luego el servicio a Dios, no solo a la iglesia, el ministerio que Dios nos ha dado. Y luego el trabajo secular, porque todo tiene que tener un orden. No, estoy en las reuniones y a los clientes los desatendí. No, hay un orden. Pero no estoy en el trabajo y no vengo nunca a la iglesia, hay un orden. Por eso en esta semana vamos a ir mirando área tras área para que Dios corrija nuestra vida y tenga una vida de orden, una vida que glorifica a Dios y honra a Dios. Yo le invito a plegarse al mismo pensamiento y sentimiento mío, de decirle, Señor, quiero que ordenes mi vida. A ver, escuche lo que acabo de decir. Soy el que voy a predicar y soy el que voy a enseñar. Yo tengo tantos deseos como usted que Dios ordene mi vida. Hay áreas de mi vida que Dios tiene que ordenar. Hay áreas de mi vida que a pesar de los años tengo que corregir y necesito que Dios las ordene. Necesito que Dios las coloque en su lugar, que todo esté en orden, de tal manera que Dios sea honrado y Dios sea glorificado en una vida ordenada. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos en esta tarde por comenzar este viaje. Señor, perdónanos la ausencia de paz y el descontrol por una vida desordenada. Perdónanos, Señor, porque queremos mantener la vida así. No se puede. Queremos mirar como aquel hombre miró al perezoso y grabar en el corazón y aprender la lección. No se puede. No está en tu carácter. Tú eres un Dios de paz y de orden.
No se hace así tu obra, ni fue el ejemplo que recibimos de los hombres y mujeres que te sirvieron. Señor, no queremos andar más en esta vida desordenadamente. Queremos darte el lugar que te corresponde, nuestra vida de relación contigo. Poner en orden la relación familiar, matrimonial, con hijos, con padres, las finanzas, el servicio a ti. Señor, que cada cosa tenga el lugar que tú les has asignado y que tú seas primero y único por sobre todo. Señor, oramos para que nos sigas hablando a lo largo de estos días. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.